y escuchar la palabra de bendición para Dios. Gloria a Dios. Bien, pues hoy tengo ese privilegio y yo no sé si tengo rato subiendo el pantalón, creo que adelgacé en la mañana aquí. Sí, hay un miedo de reverencia al Señor en cada oportunidad que Dios nos da y oramos para recibir esta palabra. Mi Dios, a ti la gloria, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Tú eres Dios y nada de lo que nosotros hagamos te robará a ti la gloria, Señor. Por eso en esta tarde nos presentamos ante ti, Señor, con hambre y necesidad, Dios, que tú conoces. Disponemos nuestro corazón, amado Padre, para recibir la palabra que tienes preparada hoy, sabiendo que tú tienes el control, Padre, de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, que es el que necesitamos que se manifieste en este tiempo. ¿Sabe? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos alardeado porque hemos tenido situaciones complicadas que hemos salido adelante, hemos salido triunfantes, sea negocios, los chicos cuando hacen un examen, ay sí, qué bueno que sabía, porque si no, no hubiera pasado. O aquellos que hacen un examen en un trabajo y los aceptan, sobre todo cuando hay una serie de aspirantes y ellos son elegidos y dicen, ay, qué bueno que tenía este conocimiento, que sabía, porque si no, no lo hubiera hecho, y alardeamos de eso. Pensando en ese alarde, investigué acerca de lo que es la sabiduría, y la sabiduría dice que es el grado más alto que una persona puede tener y se manifiesta a través de la conducta prudente en la vida. Se manifiesta a través de hacer buenas estrategias en los negocios. Se manifiesta a través del conocimiento profundo en ciencias, en arte, en todo tipo de actividades normales que hacemos cotidianamente. Y sí, yo conozco, y creo que ustedes también conocerán personas que tienen mucho conocimiento, que saben mucho, que se expresan muy bien y que te hablan de historia, hablan de química, y a nosotros nos dejan así como que reprobé química, por cierto. Y bueno, tienen mucho conocimiento. Yo tenía un tío que mucho hacía crucigramas, sabían los periódicos que si te das una palabra te sale aquí, te da la clave y todo eso, y sabía mucho. Yo decía, yo también voy a hacerlo para que me venga ese conocimiento, porque lo admiraba. Y realmente la sabiduría de Dios va mucho más allá de tener ese conocimiento intelectual. La sabiduría de Dios es la habilidad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y que podamos tomar decisiones correctas y poder cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Esa es la sabiduría que viene de Dios. No cumplir nuestros propósitos, no saber que puedo hacer un negocio y me va a salir bien. No, la sabiduría de Dios va mucho más allá de esto. Y el título de este mensaje justamente es ese, la sabiduría. ¿Y cómo podemos obtenerla? ¿Cómo podemos? Yo sé que es a través de estudios, yo sé que es a través de cosas seculares que muchas veces obtenemos ese tipo de sabiduría. Sin embargo, el libro de Proverbios nos está diciendo en el capítulo 1 que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. A veces hemos entendido mal estos conceptos y nos abstenemos de hacer cosas que queremos hacer, pero que no hacemos porque si me equivoco o si me descubren, el temor de Dios va a venir sobre mi vida y voy a recibir consecuencias de ello. Ese no es el temor de Jehová. Ese es el temor a Jehová, que es diferente. Cuando yo me abstengo de hacer algo, cuando yo me abstengo de serle infiel a mi esposa, porque si me descubren, yo voy a perder mi relación con mi esposa, con mis hijos y además de el 50% de mi salario.
Y entonces me abstengo de hacerlo, pero no es un temor correcto. El temor de Dios es el que me lleva a no hacerlo porque tengo miedo de fallarle a Dios. Ese es el verdadero temor que viene de Dios. Ese es el que me lleva a no hacer las cosas. El temor del Señor no es un miedo cobarde, porque si me descubren, no es un miedo que se esté suplicando. No, el temor a Dios es el debido respeto y honra de Dios. El temor del Señor es una expresión sumisa y reverencia a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero temor. Me acuerdo una vez, no me voy a detener mucho en esto porque me acordé porque mi papá a nosotros siempre nos quitó que tomáramos cosas que no nos correspondieran, pero que si lo tomábamos nos abstuviéramos a las consecuencias, y era una reprensión y azotes tremendos. Y una ocasión, nosotros nunca tuvimos mesada y domingos y nada de eso. Si bien en el pueblo tomábamos un coco y lo vendíamos y ahí teníamos para los dulces. Y una ocasión me mandó mi papá a comprar unos cigarros. Vivíamos siempre a las afueras del pueblo. Y entonces se me prende el foquito. ¡Tilín! Mi tío allá tira unos cocos, los amontona ahí. Voy a pasar, voy a quitarle 2 solamente. Me alejo, me doy la vuelta y después regreso a vendérselos ahí. ¡Ah, la sabiduría! Y sí, así lo hice. Y llego con mi tío, digo, cómprame unos cocos. Sí. Dice mi tío, esos cocos son de mis palmas. ¿Cómo no, tío? O sea, hay muchos cocos. No, dice, mira, aquí está uno igualito. Ay, sí, te voy a llevar con tu papá. Te voy a llevar con tu papá porque eso no lo tienes que hacer. Le suplicaba a mi tío que no lo hiciera. Me iba arrastrando por el camino y yo así, híjoles, no, tío, por favor, perdóneme. Ese es un temor suplicante. Yo le suplicaba que no lo hiciera porque mi papá me iba a castigar. Pero ese no era el temor de Dios, ese era el temor a Dios. Porque si hubiera habido temor de Dios en mi vida, yo no lo hubiera hecho. No importa, aunque yo tramé toda la astucia del mundo para poder obtener eso, no era lo correcto. El libro de Santiago en el capítulo 3 nos muestra el contraste en aquellos que se dicen ser sabios con los que verdaderamente lo son. Y nos dice en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y esa pregunta que en el libro de Santiago está expresándose es la misma pregunta que se nos expresa a nosotros hoy en día. ¿Quién es sabio entre nosotros? Ah, caray. Luego dicen, no levanto mi mano porque quién sabe qué cosas vaya a salir este tipo. Pero déjeme decirle algo. Nosotros hemos recibido a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, la sabiduría de Dios está en nuestras vidas. Ciertamente estamos en un proceso de formación, estamos en un proceso de crecimiento y la sabiduría la vamos a ir manifestando poco a poco en nuestras vidas, poco a poco. Ahora, si yo dudo que tengo la sabiduría de Dios, entonces también dudo que el Señor esté en mi vida y además no estoy dispuesto a manifestar que tengo esa sabiduría de parte de Dios. ¿Cómo dice el libro de Santiago que debo de manifestar la sabiduría de Dios en mi vida? ¿Cómo dice? Muéstrelo por su buena conducta. Entonces, si yo no creo tener la sabiduría de Dios, es que no estoy dispuesto a manifestar un cambio de Dios en mi vida. Por lo tanto, sí tenemos la sabiduría de Dios. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos, pero sí tenemos la sabiduría de Dios. Muéstrelo por su buena conducta en sabia mansedumbre. Quiero decirle, el jueves, ¿cuándo jugó México? El jueves. Tengo algo de trabajo
ahorita y salí tarde. Y iba en mi moto a casa como a las 8 de la noche. Y justamente al llegar donde se accidentaron unos chicos hace poco, me truena la moto y híjole, sí, me orillé, es una curva y ay Dios, yo sé que tú me vas a sacar de esto, lo sé porque nunca me has dejado, aprovecha la oportunidad. Yo no veía de dónde y bueno, es subidita, no avancé ni 2 metros con la moto así. Se salió la cadena, no sé qué rollo. Y la empujé y se atoraba y los carros pasaban y ay caray, me van a dejar peor todavía. Y de pronto se detiene un tipo y me dice, ¿qué pasó, maestro? No, se quedó sin gasolina. Le dijo, no, es que tronó aquí y se salió la cadena. Dice, es que es no sé qué pieza ahí. Híjole, dice, ¿y a dónde va? No, pues voy a Colosio. ¿Ya lo han remolcado, lo han empujado alguna vez? Y le digo, sí. Le digo, aunque me deje, lo voy a llevar, aunque me deje en la glorieta. Y después pienso, dice el libro de Santiago, que no pedimos. Y que cuando pedimos, pedimos mal. Como si yo tuviera casa en la glorieta de Colosio. Yo no tengo casa ahí, porque él quería que me dejara ahí. No. Me iba a meter en otro problema de todas maneras, pero bueno, ya íbamos, ya me empujó en su vida y llegamos a la bajada ya por inercia, llegamos, cuando íbamos a llegar a la glorieta, dice, váyase por arriba, lo voy a llevar hasta allá. Gracias Dios. Llegamos hasta casa y le digo, brother, gracias. Y saco mi cartera. No, yo no le estoy cobrando. No, pero es que, ¿sabes qué? Pues mira, te desviaste por la gasolina. No. De verdad, no lo haga. Lo único que puede hacer es hacer lo mismo cuando usted se encuentre en carretera. Wow. Digo, Señor, gracias. Hoy entiendo que fue un ángel de Dios enviado por ti para sacarme de la situación donde yo estaba. Ese hombre manifestó que tenía la sabiduría de Dios porque él no me conocía y sin conocerme, él me tendió la mano y es lo que nosotros necesitamos hacer en todo tiempo. No necesitamos conocer a alguien que esté en necesidad para extenderle la mano porque es Dios a través de cada uno de nosotros que se manifiesta. Amén. Amén. Denle el aplauso fuerte al Rey. Él es bueno. Él es bueno. Dice que necesitamos manifestar la sabiduría de Dios por medio de nuestra conducta, a través de nuestras buenas obras. No querramos manifestarla diciendo que tenemos conocimiento. Si no estamos dispuestos a ayudar, entonces manifestamos que no tenemos la sabiduría de Dios. La sabiduría es una demostración de fe, una fe viva. Dice Santiago, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Yo puedo levantar con toda libertad mi mano y decir, sí, Señor, no quiere decir que no tenga errores, pero la sabiduría, tu sabiduría está en mi vida y necesito estar dispuesto a manifestarla en todo tiempo. La sabiduría no es solamente un conocimiento almacenado en nuestra cabeza, no, la verdadera sabiduría es que el entendido lo mostrará en su vida por su buena conducta. No se trata de lo que dicen, sino de cómo viven. Así es como manifestamos la sabiduría de Dios. Pero, dice el versículo 14, si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, entonces no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. El pastor Omar nos comentaba el miércoles que había una persona que le dijo, no faltan, y yo creo que en algún momento lo hemos vivido. Yo no sé cómo eres pastor. Dice que yo tampoco. Ese es el problema, yo también desde de Dios. Y yo sé que a lo mejor hay personas que tienen mucho más conocimiento que el pastor, mucho más conocimiento que el pastor Benjamín o el pastor Mario. Yo lo sé, que el pastor Chávez incluso sí, lo hay.
La diferencia es que dice el pastor Omar, el llamado lo tengo yo. Nosotros somos llamados a manifestar esa sabiduría de parte de Dios, pero donde hay celos, ¿por qué él recibió el llamado? A mí me lo han dicho. ¿Por qué él recibió el llamado? ¿Por qué? Pues que es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, pero hay celo en lo que Dios haga a través de las demás personas. Hay celo porque yo considero que puedo más que ellos, que sé más que ellos. Nosotros necesitamos seguir adelante, sin importar lo que la gente esté hablando, esté diciendo. Nosotros lo que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Pero si hay alguien que se muestra de esa manera, dice entonces, no te jactes de que tienes sabiduría, porque estás mintiendo contra la verdad de Dios. La sabiduría de Dios es la que desciende de lo alto, lo demás es terrenal. Y la palabra nos habla de 4 tipos de sabiduría. La terrenal, este tipo de sabiduría contrasta con la sabiduría de Dios, carece de revelación divina. Es un conocimiento y razonamiento humano que se enfoca en lo material, en el éxito personal y en el interés propio. Esta es la sabiduría terrenal. No le importan los demás, le importan estar bien ellos mismos. No importa por quién tengan que pasar, ellos quieren su bienestar. En el libro de los Hechos hay una historia que no está, aquí no se las di a producción, pero en Hechos 16 dice que aconteció mientras íbamos a la oración. Me encanta esto porque lo relaciono con la iglesia. Dice, aconteció mientras íbamos. No estaban en su casa los apóstoles, iban. Y aquí hay oración todos los días, aprovechamos el comercial. Hay oración todos los días y mientras nosotros vamos encontraremos y veremos ciertas cosas en las que Dios también nos está hablando sin hablar de que también manifestamos la voluntad de Dios. Y mientras íbamos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ellos tenían sus entrenadores, sus apoderados, y a sus apoderados les iba muy bien, porque así como que buscaban estratégicamente el lugar donde le iban a poner para que adivinara a la gente. Tenían esa sabiduría terrenal. La chica que adivinaba también, porque así adivinaba y por ello le pagaban, ganaba. No le importaba, y aún cuando se encuentran uno a los, anteriormente habitaban muchos los húngaros, y luego, no sé si a ustedes les pasó, pero no te voy a arreglar la mano. Tú vas a tener mucho dinero. ¿Se equivocó conmigo? No tengo mucho dinero, pero lo que tengo es suficiente. Pero a todos le decían lo mismo, a todos. A algunos les pegaban, a algunos otros no. De eso se trataba quien adivina, porque le dábamos sus, no sé, 10 pesos, 20 pesos. Pero ella ganaba. No le importaba si yo me quedaba ilusionado o no. Ella me decía lo que yo quería escuchar, porque le iba bien. Cuando esta mujer fue transformada, fue convertida, se le acabó el negocio a los tipos y entonces se molestaron porque iban a dejar de tener ganancias. A ellos no les importaba si esta chica se perdía o se salvaba. Ellos lo que querían era ganar, y nos encontramos con gente así en este mundo. Gente que no les importa nuestro bienestar. No les importa. Solo quieren que les vaya bien a ellos. Dice el libro de Colosenses en el capítulo 3. Si nos encontramos gente en ese sentido, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Necesitamos hacer morir todas esas manifestaciones de Dios en nuestras vidas, porque siendo honesto, aún todavía caminamos con algunas cosas y que reaccionamos después, pero que aún nos movemos. Por eso Santiago en el libro de Colosenses nos está diciendo: hagan morir en cada uno de ustedes lo terrenal, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. ¿Y cómo podemos hacer morir todas estas cosas? Porque estas cosas son terrenales. Y si nos movemos en ello, quiere decir que estamos poniendo nuestra vista en lo que es de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el versículo 6. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Necesitamos dejar de enfocarnos en lo terrenal para poner nuestra vista más en lo celestial. Dejar de poner nuestra vista más en lo carnal para ponerlo más en lo espiritual. Esa es la sabiduría terrenal. Y luego nos dice acerca de la sabiduría animal. Yo me imaginaba, y vamos a imaginarnos que nos encontramos en la selva y que de pronto aparece un tigre hambriento y aparece un pastor con su Biblia. Y entonces se le aparece el tigre ahí, dice: este es un pastor. No, tengo hambre, pero no lo voy a atacar. ¿Haría eso? Claro que no, porque el tigre se está basando en su instinto y dice: mira, este me cayó del cielo. Y para luego es tarde. Porque él va a reaccionar de esa manera, porque tiene hambre, porque ve una presa y dice: pues tengo que saciar mi hambre. Entonces, la sabiduría animal es menos racional. Se caracteriza por ser guiada por los instintos naturales y los deseos de la carne. Así se mueve. Y honestamente a nosotros nos hace falta mucho y en muchas ocasiones nos hemos movido así. Y ahora, como están las cosas, nos detenemos un poco, pero no porque tenemos el temor de Dios, sino porque sabemos cómo están las cosas afuera. Pero si encontramos un tipo que nos cierra en el carro, que nos hace algo, nos molesta muchísimo. Y no le decimos nada porque no sabemos qué tipo de persona sea, no porque nos falten ganas de decírselo. ¿Sí o no? Pero realmente, dice la palabra en Proverbios 14:9, que el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es grande, necesitamos refrenar nuestro carácter, necesitamos poner a nuestra bomba una mecha más larga, que cuando se prenda, vaya y algo la apague porque si le ponemos una mecha corta, la prendemos y rápido estallamos, ¿no? Como plancha vieja, rápido se calientan, ¿no? Entonces, existe una gran sabiduría en la capacidad de poder controlar nuestras respuestas en las situaciones provocadoras. Necesitamos controlarnos. Ser rápido en airarse trae muchos remordimientos. Es decir, reaccionamos y después, híjoles, ¿para qué lo hice? De verdad les digo, y a lo mejor a mí me pasa nada más, pero me ha sucedido. Una ocasión me dieron una instrucción y que consideraba que no iba con lo que yo estaba haciendo y recibo una reprimenda, a lo mejor fuera de lugar, sí, pero ¿sabe qué? Yo reaccioné. No pensé en que me podía quedar sin trabajo, no lo pensé, o a lo mejor sí, pero dije, bueno, que me den mi lana ya. Fácil, ¿no? Pero no era eso la situación, sino la acción que yo estaba llevando en ese momento. Después dije, no puede ser. La palabra dice, vino tantos versículos de Dios a mi memoria. Siento que de parte de Dios redarguyendo en mí, que le dije, voy a pedir disculpas. Si no, yo le dije, ¿sabe qué? Voy a pedirles disculpas, no para detener lo que va a venir, sino porque el Señor dice, Jesús le dijo al Padre: Padre, te pido que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Yo le decía, ¿cómo vamos a hacer? Porque
para colmo era un hermano. Entonces digo, ¿cómo vamos a hacer que la gente crea si nosotros andamos de la greña? Me disculpé, pero reaccioné. Y ese es el punto, reaccionamos aunque después nos arrepentimos. La persona impulsiva y falta de control, que reacciona rápidamente sin pensar, vive de una manera que exalta la necedad. Era lo que justamente yo estaba haciendo en ese momento, al reaccionar de esa manera. Gracias a Dios, mi actitud posterior a eso también trajo buenos comentarios y como me dijeron, nadie hace lo que tú hiciste, porque nos quedamos con el orgullo. ¿Y cómo voy? Si me ofendieron, si me dijeron, ¿cómo voy a hacerlo? No, es importante rectificar nuestra actitud y ponernos a cuenta. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, en el tiempo que lo iba a traicionar y lo que iba a suceder con él. Lo sabía. ¿Tenía motivos para enojarse con esa persona cercana? Por supuesto que sí. ¿Pero qué hizo? Juditas, amigo, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. En esa paz, en esa tranquilidad. Y la tercera, que es la diabólica. Esta sabiduría es guiada por la envidia, la manipulación, por el egoísmo y la ambición personal. Es engañosa y busca causar división o contención. Y el mundo se caracteriza por este tipo de sabiduría. Es engañosa, es envidiosa. Quien se mueve en este tipo de sabiduría no puede soportar que alguien tenga más que él. No puede soportarlo, siempre quiere tener a los demás por abajo de ellos. Siempre quiere ser superior y si alguien tiene más, entonces dicen, no, luego dicen, en algún negocio chueco debe de estar. Luego le buscan, ¿no? Porque no soportan que tengan más. Es envidiosa. Dice la palabra en 1 Corintios, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Sabe? Los corintios se consideraban sabios, ellos les ofendía que alguien pudiera saber más que ellos. Y por eso Pablo les está diciendo, si tienen sabiduría en letras, en ciencia, en lo que sea, háganse ignorantes, no se jacten, no vengan, porque hemos encontrado muchas personas que le comienza a hablar de un tema y siempre le sacan más todavía, demostrando que son más sabios. Nosotros tenemos que mostrar la sabiduría. Dejémoslo, que ellos se exalten solos porque serán humillados, porque al final de cuentas Dios nos exaltará a cada uno de nosotros cuando nos movemos en esa actitud. Pablo les está pidiendo que renuncien a toda sabiduría del mundo, a todo humanismo. Y a veces podríamos decir, bueno, es que es difícil porque de pronto nos vienen, nos quieren humillar y sabe, Pablo tenía motivos suficientes. Pablo en la palabra de Filipenses dice, ¿saben qué? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y miren que sí. Dice, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Él tenía todas esas cualidades. Nadie me puede reprender. Él sabía, tenía mucho conocimiento, tenía las 3 sabidurías acumuladas en él. Pero cuando conoce a Cristo, dice en el versículo 8, ciertamente aún estimo todas esas cosas. En el 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Cuando nosotros nos humillamos, entonces la sabiduría de Dios viene y nos exalta, porque es lo que nos debe de interesar, no el conocimiento humano, no la sabiduría humana, sino que la sabiduría de Dios sea la que se manifieste en nuestras vidas. Y tenemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es primeramente pura. Cuando habla de pureza, habla de la ausencia de cualquier actitud o motivo pecaminoso. Es pura, es pacífica. Esta describe la disposición de Dios como rey. Es gentil y amable. Amable. Es la capacidad de extender y dar a otros el trato que nosotros deseamos recibir. Benigna, no es necia ni obstinada. Es llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la verdadera sabiduría de Dios. Yo creo que todos podemos obtener este tipo de sabiduría. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Quién quiere este tipo de sabiduría? El secreto para que la podamos tomar está en la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para prepararnos y para capacitarnos para que hagamos toda buena obra. Esto es lo que hace Dios por medio de su palabra. Quien quiera tener este tipo de sabiduría, entonces tiene que escudriñar la palabra, entender que no es un libro escrito nada más para que nos entretengamos, entender que el conocimiento de Dios está plasmado en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Dónde más lo podemos obtener? En el consejo de los hombres de Dios. Dicen Primera de Jesús 1:2 que el que se junta con lobos, aullar se enseña. Necesitamos ver con quién nos estamos juntando, porque de esto es lo que estaremos aprendiendo. Donde hay dirección sabia, dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros ahí hay seguridad. Acerquémonos con personas de Dios, hombres y mujeres de Dios que se conducen bajo la dirección de la palabra. Acerquémonos. Conozco algunos que se han acercado en tiempos de dificultad y sobre todo problemas matrimoniales, y dan consejo. Déjalo o déjala. ¿Sabe qué? Ese consejo no viene de Dios. Por supuesto que no. Luego vemos que no viene de Dios. No, mira, pero si tú lo dejas y lo demandas, lo vas a dejar en la miseria, le vas a quitar todo. O sea, ¿qué tratamos? De agredir a la otra persona, de afectar a la otra persona, cuando realmente no tiene que ser así. El consejo de nosotros tiene que ser enfocado en la reconciliación. ¿Dónde más podemos encontrarlo? Pidiéndoselo a Dios, por supuesto. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pídase. Es bueno juntarnos con hombres y mujeres que tengan la sabiduría. Por supuesto que es bueno. Pero qué mejor que si le pedimos a Dios, y dice que Él da a todos abundantemente y que no nos reprochará nada, no nos sacará en nada, no nos sacará en cara lo que nos ha dado. Pero pidámosle a Dios creyendo que lo recibiremos, y créame, lo recibiremos, porque esta sabiduría es para exaltar el nombre de Dios, no para exaltarnos nosotros. Para terminar,
Dice Isaías, capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Me encanta esta escritura porque dice la palabra que Dios va a derramar sabiduría sobre nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Por eso no quieren contestar, ¿verdad? Jehová el Señor me dio, ya nos lo dio, ya lo tenemos. Lengua de sabios para que hablemos palabra al cansado, para que levantemos a aquel que está caído, para que levantemos a aquel que está humillado con la sabiduría de Dios. Despertará nuestro oído. Me encanta porque dice mañana tras mañana. Por eso estamos orando, no solamente en casa, sino nos venimos aquí para orar. Y ahí Dios, cuando nosotros oramos aquí, Dios despierta el oído del pueblo de Dios. Somos ese instrumento que Dios está utilizando, pero con un propósito. Dios nos da sabiduría para que tengamos el conocimiento de hablar palabras al que está cansado. Mañana tras mañana hablará nuestras vidas, escucharemos solo la palabra de Dios y es lo que estaremos hablando. Esto nos habla de una comunión diaria con el Espíritu Santo. Ahí es donde va a estar abriendo nuestro oído para que escuchemos su voz y hablemos solamente lo que Él nos está diciendo en su presencia. Y en su presencia hay vida. En su presencia hay sanidad. En su presencia habla de restauración. En su presencia habla de bendición. Eso nos los estará dando a nosotros para que nosotros hablemos al que está en una situación de tristeza, de enfermedad, de pobreza. Amén. Eso es lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer uso de los recursos que Dios ya nos está dando. Y estaremos exaltando el nombre de Dios y estaremos manifestando que hay sabiduría en nuestras vidas. No importa si conocemos o no a los demás. Dios me dio una gran lección con este hombre. Dios me dio una gran lección. Es lo que tenemos que hacer. Ser empáticos con las necesidades de los demás. Porque Dios hasta hoy nos ha ayudado. Hasta hoy hemos visto su mano. En el nombre de Jesús, póngase de pie, vamos a orar. Oh Padre, bendito Rey y Dios. Gracias Espíritu Santo. Hoy Señor estamos delante de ti. Hoy Padre, despiertas nuestro oído Señor a tu palabra. Despiertas nuestro oído a las cosas que debemos de hacer Padre. En el nombre de Jesús. Ser sensibles a las necesidades de los demás, Padre. Despierta nuestro oído, Señor. Derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación. No queremos movernos conforme a lo terrenal, conforme a lo animal y conforme a lo diabólico, Señor. Queremos movernos únicamente por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que derrames sobre nosotros espíritu de sabiduría. Tu palabra dice que te la pidamos y que tú nos vas a dar abundantemente, Señor. Entendemos, Padre, que has derramado sobre nosotros ya el espíritu de sabiduría, pero queremos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, redarguye a nuestro espíritu cuando estemos actuando equivocadamente, Padre. En el nombre de Jesús, queremos glorificarte, queremos exaltarte todos los días de nuestras vidas, Señor, aún en casa, aún en el trabajo, aún en la calle y aún en tu casa. Queremos ser los mismos, Padre.
No queremos ser hombres y mujeres de doble ánimo, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Te necesitamos, mi Dios. No podemos solos. Hoy, Dios, morimos a toda sabiduría humana, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú seas exaltado en cada uno de nosotros, Padre. Y gracias te damos porque sabemos que así será, Señor, porque tú quieres hacerlo. Tú quieres que glorifiquemos y exaltemos tu nombre, Padre. Y aquí estamos, este grupo de hombres y mujeres que quieren honrarte todos los días de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, 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 gracias. Iglesia, hemos terminado. Con esta alabanza nos despedimos. Hola Iglesia, hoy queremos hacer el llamado a todos los que quieran formar parte del equipo de alabanza y de producción a que se acerquen a uno de los encargados que está en este servicio, que va a estar levantando su mano en este momento. Si tienes de entre 13 y 45 años, acércate con nosotros para que te demos toda la información que necesitas saber. Vamos a estar abriendo cursos de fotografía y música para que todos estemos preparados para servir en la casa. Hola amiga, ¿cómo estás? Buen día. Te invitamos aquí a Comunidad Cristiana de Acapulco para los días martes a las 6 de la tarde. Te invitamos a que traigas a una amiga con nosotros. Hay una palabra para ti, hay muchas bendiciones también y gran aprendizaje. Hola papitos, esta es una invitación para que el próximo sábado traigas a tus niños a Comunidad Costera, Espacio Kids. Recuerda que estamos de 10 de la mañana a 12 del día. Pueden traer un invitado a tus niños. Los esperamos. Dios te bendiga. Y también queremos que sepas que tenemos diferentes grupos, tanto de mujeres como mixtos. Y si tú gustas pertenecer a alguno de estos grupos, por favor acércate a cualquiera de los pastores y pastoras de aquí de comunidad. Y sé bienvenido. Hola Iglesia, ¿cómo están? Para recordarles que tenemos oración de lunes a viernes de manera presencial, esto en Comunidad Costera a partir de las 7 de la mañana, y también contamos con oración por vía Zoom de 9 a 10 de la noche. El link lo puedes pedir con tu pastor o líder de confianza, como dice la palabra, que está orando sin cesar, en un mismo sentir, en un mismo mover. Así que Iglesia, es importante que nos conectemos a orar los unos por los otros, y que Dios te bendiga. Querida mujer, ¿quieres tener mayor comprensión de la palabra de Dios? Te esperamos todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en Comunidad Costera. No faltes. Hey joven, Dios te bendiga. Para mí es un gusto anunciarte y decirte que todos los sábados por diversas partes de la ciudad tenemos nuestros grupos de jóvenes. También te comunico que aquí mismo a las 5:30 el día sábado tenemos un grupo de jóvenes también. También puedes conseguir mayor información en nuestras redes sociales o puedes acercarte con algún líder de jóvenes. Si tú no te acercas y no has estado en un grupo de jóvenes, te queremos ayudar, queremos que te integres con nosotros. Dios te bendiga.